Dios les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio en esta tarde estar compartiendo la palabra de Dios. Antes que nada, quiero darle las gracias a Dios por el privilegio de llamarnos para predicar su palabra, para dar a conocer las buenas nuevas de salvación escritas en este libro maravilloso que es la Biblia. También quiero darle las gracias a Dios por la vida de mis pastores, de mi pastor, de mi pastora, que me han dado la oportunidad de compartir también esa palabra. Como ustedes saben, en este mes hemos hablado acerca de la libertad. En México se está celebrando el mes de la libertad, el mes de la independencia. Cuando hablamos de libertad, nosotros vemos que se habla o hablamos de historia. Cuando hablamos de la libertad de nuestro país, nos viene a la mente la palabra independencia, no depender de alguien. Amén. La palabra libertad, como nos enseñaba nuestro pastor, significa estar libre de la esclavitud, no ser esclavo de nada y de nadie. Cuando la libertad se gestó en nuestro país, cuando la independencia se planeó para llevarla a cabo por nuestros héroes que todos conocemos la historia en ese país, ellos planeaban estrategias, planeaban métodos, ellos tenían que hacer algo para sacar del yugo en el cual estaba nuestro país, para poder que toda la nación fuera libre. Esa independencia iba a costar muchas cosas, iba a costar economía, iba a costar vidas, iba a costar planes, proyectos, iba a costar grandes sacrificios de todos esos hombres que dieron su vida para que nosotros fuéramos libres como país. Y no solamente en México, sino otros países que también fueron libres, que estaban bajo el dominio de otros países, tuvieron que planear estrategias y hacer cosas para que se llevara a cabo su independencia. Pero nosotros sabemos que Dios lo que siempre ha deseado es que nosotros seamos libres, que nosotros no estemos esclavizados a nada y a nadie, sino que seamos libres para depender únicamente de Él. Amén. Dios nos enseña que para que Él pudiera liberarnos, tenía que haber un plan maravilloso de parte de Él, un plan en el cual solamente era una decisión del Padre y de nuestro Señor Jesucristo venir a este mundo para darnos esa libertad, en primer lugar espiritual, física y también emocional o del alma. Amén. Entonces, eso es lo que nos lleva, lo que nos conlleva cuando nosotros hablamos de la palabra libertad, de la palabra independencia, de la palabra de no ser esclavos de nada ni de nadie, sino que lo que Dios siempre ha deseado es que el ser humano lo conozca y sea libre para conocerlo a Él a través de su bendita palabra. En ese momento, en esta hora, vamos a hablar acerca de un pasaje de la palabra de Dios que nos habla de un caso donde nuestro Señor Jesucristo libera a una persona. ¿Esto qué significa? Que esa persona estaba esclavizada a algo o a alguien. En ese caso era al pecado. La enseñanza de esta tarde está ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra y con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salieron a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Dice que aquí lo que la palabra de Dios nos enseña es que Jesús libera a una mujer de ser muerta a causa de un infortunio, donde que tenía que ser muerta, donde tenía que morir apedreada a causa de infringir la ley. Y como vemos, cada pasaje de la Biblia nos enseña directamente algo a nosotros.
Cada que nosotros hablemos la palabra de Dios, tenemos que tomar en cuenta que esa palabra escrita por Dios, que esa palabra que viene directamente del cielo, que es una inspiración divina del Espíritu Santo, es una palabra de enseñanza para nosotros, para cada uno de nosotros. Amén. Cada pasaje de la Biblia, como decíamos, nos enseña directamente algo a nosotros. Amén. Por eso la abrimos, por eso la aprendemos, por eso la estudiamos, por eso queremos cada día conocer más acerca de Dios. Hay que recordar que en ella hay dos cosas, un propósito, y que además en ella encontramos siempre la verdad, como nos decía nuestro pastor en una de nuestras pasadas enseñanzas. Ahí en San Juan 8:32 dice la palabra de Dios: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Allí en el 16:34 del mismo Evangelio según San Juan, ahí dice la bendita palabra de Dios, 16:13, perdón, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Amén. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Hay que recordar que el Espíritu Santo es el Espíritu mismo de Cristo. Amén. El Espíritu mismo de nuestro Señor Jesucristo, Él nos lo dejó para guiarnos hacia la verdad, para instruirnos, para corregirnos. Amén. Para cuando Él ya no estuviera físicamente, el Espíritu Santo de Dios pudiera estar en cualquier lugar. Jesús, como ser humano, como ser estando en la carne, Él podía estar en cierta parte en cada región, en algún lugar, en alguna ciudad, en alguna aldea. Pero el Espíritu Santo de Dios, Él nos lleva a la verdad donde quiera que estemos, todos los que creemos por fe que el Espíritu Santo de Dios existe y que el Espíritu Santo es el que gobierna nuestra vida. Amén. Y si cada enseñanza nos habla de una situación donde usted y yo estuvimos, ¿sí? Cada enseñanza nos habla de alguna situación donde usted y yo estuvimos, donde alguna situación que vivimos, que pasamos. Por ejemplo, usted y yo, son palabras un poco duras, un poco que a veces nos habla el Espíritu Santo y nos dice que alguna vez nosotros fuimos un hijo pródigo. Alguna vez fuimos enfermos físicamente, fuimos ciegos, sordos, mudos, teníamos lepra, teníamos parálisis que no nos permitía usar nuestro sentido, nuestro cuerpo para alabar, para glorificar a Dios. Fuimos enfermos espirituales y también fuimos enfermos del alma o de nuestras emociones. ¿Qué necesitábamos para poder salir de la esclavitud? Ser libres. Amén. Para poder salir de la esclavitud en la cual estábamos usted y yo, amado hermano, teníamos que ser libres. Y no sabíamos cómo salir de esa esclavitud. No sabíamos cómo lograr esa libertad. Y hay millones de personas que no pueden salir del pecado, de las enfermedades, de las adicciones. Amén. Ahora, Dios obra a través de las circunstancias para que podamos ser libres. Dios usa las circunstancias para atraernos a Él. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que a veces a nosotros no nos parece. Cuando buscamos la libertad, cuando vemos cuando nosotros deseamos la libertad, nosotros queremos esa libertad que sea a nuestro modo. Que esa libertad sea de una forma en la cual a nosotros nos complazca. Que esa libertad no nos duela, que esa libertad no nos cueste, que esa libertad no invirtamos nada. Amén. Pero tiene que ser así. Tiene que costarnos algo, tenemos que padecer algo, tenemos que ser expuestos, tenemos que sufrir algo. Amén, para poder ser libres. A veces creemos, o siempre creemos que ese método no es el indicado y que llega la hora en que hemos sido expuestos y que sabemos que lo que nos esclavizaba ha salido a la luz. Volvamos a San Juan 8, 3 y 4. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto. Amén. Amén. Aquí hay dos palabras que quiero hacer énfasis. La trajeron y ha sido sorprendida. ¿Sí? Veamos algún momento en que somos expuestos. Veamos en un momento en que se conoce la verdad. ¿Qué le parece cuando nos hacen unos estudios, cuando padecemos algo y el doctor quiere ver a profundidad qué realmente está padeciendo esa persona? Y le hacen unos estudios y le diagnostican una enfermedad grave.
El doctor le sabe que de acuerdo a estos estudios usted tiene esto y es algo grave. O cuando una persona está muy mal en las adicciones y le dicen, ¿sabes qué? Estás muy mal realmente, tienes que anexarte, tienes que ir a un grupo de AA, de drogadictos anónimos o de neuróticos anónimos, tienes que hacer este tratamiento para que puedas. Es el momento en que esa persona está siendo expuesta y le están diciendo algo que esa persona no aceptaba, pero que realmente lo tiene. ¿O qué le parece en la relación matrimonial? Cuando una persona como pareja ve que su situación no va bien y le plantea una separación, un divorcio. Amén. Es un momento de exposición, un momento en que se está dando a conocer ese problema. Sale a la luz y la verdad es que nos mantenía cautivos, la verdad que nos mantenía cautivos, no queríamos que se supiera, ha sido expuesta. Amén. Y antes que esa verdad, antes que eso haya sido expuesto, Dios ya lo sabía. Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestras acciones, Dios conoce todo aquello que nosotros creemos que no pasa, que no sucede. Sin embargo, Dios ya lo conocía. Conozcan o no conozcan a Dios, crean o no crean en Dios, Dios ya lo sabía. Amén. ¿Qué pasa? Solamente que Dios quería que nosotros lo aceptáramos, que nosotros lo conociéramos, que nosotros nos diéramos cuenta de nuestra situación. Amén. Todos nosotros pasamos por un momento en el cual Dios nos atrajo hacia Él. Un momento en el cual estábamos al borde del abismo. Amén. Un momento en que la enfermedad espiritual o física, nuestra relación, la situación en la que nos encontramos, ya no encontrábamos la salida. Amén. Estábamos cautivos dentro de nosotros. Es como una persona que está en una cárcel, en una prisión, está físicamente cautiva. Una persona que está enferma en un hospital está también físicamente en su cuerpo cautivo, no es libre. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos enfermos no quisiéramos hacer algo? Y decimos, ¿cómo no estoy sano para poder ir a tal día, echarme a ir al Zócalo, ir a echarme un helado, o ir a correr a la unidad deportiva, o hacer esto o lo otro? Amén. Pero no lo podemos porque la enfermedad nos mantiene ahí. Amén. Y es cuando más anhelamos ser libres, cuando más anhelamos no depender de nada ni de nadie. Amén. Sino que salir por nuestro propio pie y hacer las cosas. Y ese momento cuando el doctor, el psicólogo, el juez o la misma gente nos acusa y nos viene esa pregunta, sobre todo lo que me esclaviza, ¿qué dice Dios? ¿Cuál es la opinión o el veredicto en el caso de Dios? ¿Cuál era el veredicto en el caso de nuestro Señor Jesucristo delante de esa persona? Amén. ¿Realmente ella aceptó su culpa a través de su silencio? Ella no dijo nada, la estaban acusando, estaban los que la acusaban, y estaba nuestro Señor Jesucristo y había mucha gente. Y ella no podía defenderse porque realmente era una verdad lo que estaba sucediendo. Era real lo que estaba pasando. Esa mujer había sido sorprendida en el acto. Amén. Aunque también sabemos que es otra situación que de acuerdo a Levítico 20:10, que tenía que ser llevado también el varón que estaba con ella, mas solamente a ella la llevaron. Entonces le hacen una pregunta a nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú pues qué dices? Le dicen a Jesús. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué significa eso? No está ahí la palabra, pero dice, el que de vosotros sea libre del pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Sea el primero. El que no tenga pecado, arrójela, júzguela, apedréela. Amén. ¿Cuánto viene a nosotros esa situación? ¿Qué tanto hemos aprendido como cristianos? ¿Qué tanto hemos aprendido durante todo el tiempo acerca de no juzgar, acerca de comprender a las personas, acerca de sobrellevar las situaciones, acerca de aplicar las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo vino y nos trajo? Sabiéndolos y acusándolos su conciencia, y dice la palabra de Dios, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio.
¿Qué estaba pasando? ¿Dónde le dio Jesús? ¿Hasta dónde llegaron sus palabras? Dice que hasta su conciencia. Estoy recordando los males por los cuales ellos no eran perfectos. Se empezaron a retirar y quedaron solos Jesús y la mujer. ¿Te imaginas uno a uno saliendo y pues yo no he pagado mis impuestos? Pues yo no cometí una infracción y di una mordida a la gente de tránsito, ¿sí? Yo pues he hecho esta situación en mi vista, en mi vida. He deseado lo que no es mío, he deseado ese carro, he deseado esas situaciones, he deseado muchas cosas que no son mías sabiendo que eso no es bueno. Amén. Eso es obrar en la conciencia. Eso es cuando Dios nos da en la conciencia y cuando nos hace recapacitar y el Espíritu Santo obra en nuestro interior, porque sabemos que somos propiedad del Espíritu Santo, sabemos que podemos engañar a muchas personas, podemos engañar al pastor, podemos engañar al gobierno, podemos engañar a nuestro patrón, podemos engañar al juez, podemos engañar a muchas personas, pero a Dios nunca lo vamos a engañar. Amén. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra conciencia, Él sabe nuestras emociones, Él sabe dónde fallamos, Él sabe en qué estamos trabajando nosotros, en qué nos estamos dejando trabajar, que cuando el Espíritu Santo está obrando en nosotros y nosotros cooperamos para que Él trabaje, nosotros disponemos para que Él haga las cosas y nos lleve a la perfección. Amén. Aunque sabemos que la palabra de Dios dice que vamos a ser perfectos cuando Él venga. Amén. Eso es lo que Dios desea, lo que Dios quiere, lo que Dios ha trabajado, lo que Dios ha hecho, lo que Dios en su gran plan, en su enseñanza que nos dejó a través del Espíritu Santo y a través de nuestro Señor Jesucristo, Él está moldeando en nuestra vida. Él está haciendo a través de todo el tiempo que ha trabajado en que nosotros seamos libres. Esto no llegó de un día para otro, de un momento para otro. Este fue un plan perfectamente planeado por Dios para que nuestro Señor Jesucristo viniera y nos libertara. La libertad empieza cuando el creyente obedece y que solamente Dios no nos condena y nos libera de la carga de la esclavitud que traíamos encima. Amén. Dios conoce las cargas que traíamos nosotros como ser humano, ¿sí? Él sabía en qué parte de nuestra vida estábamos esclavizados, qué no nos permitía seguir adelante, qué cosa hacía mal para nuestra vida, para nuestras emociones, para nuestro espíritu. Él sabía que a través de esa esclavitud no solamente nos estaba dañando a nosotros, sino que esa esclavitud estaba haciendo daño a los que nos rodean, a nuestros seres amados. Amén. Entonces, para que nosotros pudiéramos ser libres, para que nosotros saliéramos de esa esclavitud, Él tenía que trabajar primeramente en nosotros, porque esa esclavitud iba a hacer que nosotros trabajáramos en la libertad, en la liberación de toda la demás gente que nos rodea. ¿Cómo? A través de la acción, de la palabra, de la verdad que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Amén. Pero Jesús le da una orden a esa mujer. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino la mujer le dijo: mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? ¿O dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dice: ni yo te condeno, ¿sí? Ni yo te condeno, y le da una orden: vete y no peques más. Vete y no peques más, ¿sí? Para que sea libre, tienes que salir del pecado. Tenemos que salir del pecado. Sabemos que nosotros que Dios no podía actuar, no podía obrar su palabra, no podía obrar su Espíritu Santo si nosotros no nos apartábamos del pecado. A veces es un proceso muy largo, a veces es corto o a veces es a mediano plazo. Eso depende de cada uno de nosotros, ¿sí? Aquí había dos opciones, como el Señor le dijo: yo te condeno. Había dos cosas: vete y no peques más, o vete y si tú deseas sigues pecando. Eso ya es a tu libre albedrío, ¿sí? Ya dependía de ella seguir adelante, ya dependía de ella no pecar, ya dependía de ella obedecer o no obedecer a Jesús. Ya Jesús la había librado de la muerte, ya Jesús la había librado de ser apedreada, ya Jesús la había liberado de que se aplicara la ley sobre ella. Ahora solamente le dice: vete y no peques más. Amén.
Pero nosotros tenemos una aceptación tan grande que cuando el Espíritu Santo vino a nosotros y nos dijo que éramos propiedad de Él, que éramos propiedad de Jesús, que perdonara nuestros pecados, que escribía nuestro nombre en el libro de la vida y que realmente íbamos a hacer un esfuerzo tan grande para poder ser librados del pecado. Amén. Ahora, ¿qué le tocaba? ¿Qué le tocaba o qué le toca a nosotros como cristianos? ¿O cuál debe ser nuestra respuesta después de que somos libres? Después de que esta mujer fuera libre, después de que Dios nos sacó a nosotros de nuestra esclavitud en la que estábamos, ¿qué nos toca hacer? ¿O qué nos tocaba hacer? ¿O qué debemos de hacer? Amén. En primer lugar dice que debemos de ser agradecidos. Debemos agradecer a Dios que Él nos sacó de la esclavitud. Amén. Como les decía, en el proceso de la independencia de nuestro país, cuando vienen esas fechas, la gente la mayoría solamente lo ve como historia, como un hecho histórico que sucedió hace muchos años. Pero realmente lo usan como para enseñanza, lo usan para festejo. Pero mucha gente no agradece que a través del sacrificio de esas personas, a través de la muerte de muchos de ellos, somos libres. Amén. Y nosotros tenemos que ser agradecidos con nuestro Señor Jesucristo, porque a través de su muerte nos hace libres. Tenemos que dar gracias porque Él vino a esta tierra y puso sus pies en esta tierra para que nosotros lo conociéramos, para que conociéramos al Padre, para que supiéramos que Él cuando se iba a dejar al Espíritu Santo para que nosotros siguiéramos siendo libres. Amén. También debemos de glorificar a Dios, de darle la gloria a Dios, de darle alabanza a Dios. Debemos de darle, antes no sabíamos, ahora somos libres porque sabemos cómo alabar a Dios, cómo glorificar a Dios, cómo agradar a Dios, cómo darle la honra al Dios Todopoderoso, porque antes no lo sabíamos y hacíamos cualquier cosa que nos decían para glorificar a Dios, para alabar a Dios, pero ya lo sabemos, amén. Y eso nos causa una libertad en nuestro ser, una libertad en nuestro interior, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Y decimos, gracias Padre Santo, porque ahora me has permitido conocerte. Gracias Dios mío, porque ahora sé cómo cantarte, cómo alabarte, cómo glorificarte. Ahora sé que realmente existes y reinas por los siglos de los siglos. Ahora sé que me has liberado de la muerte como esa mujer y no soy más esclavo del pecado. Y que ahora tengo un futuro glorioso en la eternidad con Él. Amén. En tercer lugar dice que tenemos que andar en libertad. Tenemos que andar en esa libertad que Él nos dio. Amén. Y no volver a la esclavitud, ni desearla, ni pensar en la esclavitud, sino que ahora pensar que somos libres en Cristo Jesús, que ahora somos más que vencedores. Ahora el que va delante de nosotros es el Espíritu Santo, el que nos va guiando a través de su palabra, el que cada día nos alimenta, nos fortalece, el que cada día cuando estamos vacíos viene su llenura a nosotros y nos da esas fuerzas para levantarnos y ver las cosas de diferente manera a como las veíamos antes de que fuéramos libres. También dice que nuestra actitud o nuestra respuesta después de ser libres, ahora que somos libres, es algo que realmente a mí me llena de mucho amor, me llena me da una emoción en mi ser, de verdad. ¿Por qué? Porque el ejemplo máximo de servicio es de ese hombre que vino y puso sus pies y le lavó los pies a sus discípulos y vino y murió en una cruz por mí y vino y andaba de un lado para otro. Él es el máximo ejemplo de la humildad, del servicio, del amor, de la enseñanza, de la pureza, del sacrificio. Amén. Es algo que en verdad, amados hermanos, de verdad me llena. Y es un ejemplo para todos los que servimos a Dios en cualquier área, como ministros, como pastores, como predicadores, como evangelistas, como todos aquellos que servimos a Dios como líderes. ¿Sí? El máximo ejemplo de humildad y de servicio es el de Jesús. Amén. Él mismo es el modelo perfecto, único e incomparable, y que nosotros debemos de imitar, como dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Es el ejemplo máximo del servicio para nosotros como cristianos, como líderes, en cualquier área que estemos nosotros. Otro de los puntos que vamos a ver antes de finalizar es que no debemos de herir a otros cristianos.
No debemos de hacer sentir mal a esa gente, no tenemos que dar mal ejemplo, no tenemos que hacer que esa gente como sentirse atraída más hacia aprender más acerca de Dios, sea decepcionada por nuestros actos, se decepcione por lo que nosotros le hemos hablado, les hemos predicado, y que hagamos completamente lo contrario. Amén. Y por último, no debemos de usar la libertad como excusa para el pecado. No seamos piedra de tropiezo para esa gente que ve en nosotros a gente que ha conocido a Dios, gente que es ejemplo para ellos, y seamos piedra de tropiezo, repito, para que esa gente se regrese a la esclavitud en la cual estaba. Amén. Nosotros hemos sido llamados para atraer a la gente a la libertad, para que saquemos a esa gente junto con el poder del Espíritu Santo que gobierna nuestras vidas y seamos un instrumento de Dios, un siervo de Dios para que esa gente venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, eso es lo que realmente significa ser libres. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como un acto de gratitud hacia Dios. Amén. Como un acto de gratitud en el cual nosotros realmente nos sintamos agradecidos porque Dios nos ha hecho libres. Amén. Porque Dios puso a su Hijo para que nosotros fuéramos libres, para que alguien diera a conocer su palabra en nuestras vidas. Alguna persona que nos habló, nos dijo que realmente nosotros lo que necesitamos para ser libres era la palabra de Dios, era un texto que nos leyó y que esa palabra obró maravillosamente en nuestra vida, por la cual nosotros fuimos libres. Amén. Entonces, eso es lo que realmente significa ser libres, amados hermanos, ser libres de la esclavitud emocional, espiritual y física. Amén. Y esa libertad solamente Dios la hace. Amén. Nadie la puede hacer. Él tiene el plan completo para que nosotros seamos libres. No solamente actúa en una sola área, sino que actúa completamente para que nosotros no haya ningún impedimento y, como decíamos, poco a poco nos vaya limpiando y seamos completamente libres, solamente para servirle a Él. Eso fue todo, amados hermanos, por hoy. Les doy gracias por habernos escuchado, por haberse conectado. Muy pronto vamos a estar nuevamente juntos, vamos a estar reunidos, vamos a alabar a Dios, no hay como, de verdad que no hay como estar unidos físicamente para poder todos unidos como congregación, ahora sí que darle la gloria a Dios y vernos de nuevo y convivir un poco de acuerdo a lo que podamos hacer. Amén. Dios les bendiga. Un saludo de mi familia, de parte de mi familia, de parte de nuestros pastores, y que Dios los siga bendiciendo.